Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos un neceser acolchado. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace muy poco aprendimos a acolchar en la máquina de coser. Bueno, pues hoy vamos a hacer un neceser acolchado que nos sirve de práctica para ir cogiendo un poco de soltura en el acolchado. Vas a encontrar todos los materiales en la casilla de información del vídeo y ahí también hay un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Este es el neceser que vamos a hacer hoy. Este mismo neceser vamos a hacerlo con este acolchado. ¿Cómo hemos acolchado esta pieza? Mírate el tutorial que estás viendo ahora en pantalla y que te dejo enlazado debajo en la casilla de información del vídeo. No me vas a ver hacerlo en este vídeo porque no me quiero repetir, es una forma muy sencilla de acolchar, simplemente hemos acolchado en línea recta tomando como referencia el margen del prensatelas y hemos ido haciendo un pespunte con un paso de 3,5. Bueno, no sigo con los detalles porque lo verás en ese vídeo, pero es muy sencillo de hacer. Hemos usado dos telas distintas, pero si quieres puedes usar la misma tela. Esto es una tela de algodón de patchwork. Corta una pieza un poquito más grande de lo que necesites y una vez la tengas acolchada es cuando puedes cortar a la medida exacta. La medida de este retal son 25 por 20, pero realmente este neceser puedes hacerlo tan grande como tú quieras. Vamos a colocar una cremallera bicolor y vamos a usar un trocito de bies para hacer el pequeño asa este de aquí, pero también puedes hacer el asa con la misma tela con la que estés confeccionando el neceser. Las medidas de cada pieza y el resto de detalles los encuentras debajo en la casilla de información del vídeo. También voy a impermeabilizar el neceser con este producto. Mírate este vídeo que estás viendo ahora en pantalla para ver cómo se utiliza. En ese vídeo vas a ver que la recomendación es que después de dar las capas de producto se aplique el calor de una plancha para fijar el producto. Pero este neceser lo que vamos a hacer es confeccionarlo y aplicar el producto después de que esté ya cosido. Así que aquí no podemos utilizar la plancha. Lo que haremos es que una vez que hayamos aplicado el producto vamos a tomar un secador de pelo, ponerlo a temperatura máxima y con eso vamos a fijar el producto a la tela. Una vez hayas acolchado tu pieza de tela, siguiendo el tutorial que ya te he mencionado, te recomiendo de verdad que lo veas porque es muy sencillo y es muy fácil de hacer. En ese vídeo vimos cómo acolchar con cuadraditos utilizando esta guía metálica que suele venir con las máquinas de coser y aquí sencillamente nos fuimos guiando por el ancho del prensatelas para hacer estas líneas. No me extiendo más porque está todo explicado en ese vídeo al que ya te he hecho referencia. Empezamos colocando derecho de la cremallera contra derecho de la tela. Vamos a alinear esta parte de arriba de la cremallera con el filo de la tela. Sujetamos con alfileres y con el prensatelas para cremalleras o cierres vamos a la máquina. Empezamos cosiendo por aquí, por ejemplo, y vamos bajando. Al llegar al tirador, como vamos a tener un poco de problema para pasar por aquí con el prensatelas, lo que hacemos es que dejamos la aguja clavada, abrimos la cremallera y ahora ya sí podemos pasar por aquí cosiendo sin ningún problema. Retiramos este prensatelas y colocamos el prensatelas para cremalleras o cierres. Alineamos el prensatelas con el borde de la cremallera. Estoy utilizando una aguja de 90-14 y un paso de 2,5 milímetros. Giramos del derecho y pasamos un pespunte visto. Aquí tenemos ese pespunte visto y ahora cosemos la cremallera al otro lado. Y para ello colocamos de nuevo derecho de la tela contra derecho de la cremallera. Y teniendo mucho cuidado de que estén alineados bien los bordes y la tela con respecto al borde de la cremallera, vamos a colocar unas pinzas y de nuevo a la máquina. Seguimos con el prensatelas para cremalleras o cierres y cosemos por aquí. Abrimos la cremallera, volvemos del derecho y hacemos un pespunte visto por ese lado de la cremallera. Aquí lo tenemos, lo vuelvo del derecho para que lo veas bien. Tomamos ahora el neceser, lo doblamos por la cremallera y vamos a colocar unos alfileres justo en el otro extremo.
Estos alfileres nos sirven de guía para plegar ahora el neceser y hacer que coincida el alfiler con el centro de la cremallera. Giramos ahora del revés, hacemos coincidir el alfiler con el centro de la cremallera, colocamos aquí unas pincitas o unos alfileres y cosemos a máquina. Y hacemos igual al otro lado. En este extremo vamos a coser al ancho del prensatelas, de manera que vamos a pasar con la aguja lo más cerquita posible del tope de la cremallera, por aquí. Y en este otro extremo, para no partir la aguja, lo que vamos a hacer es que vamos a venir cosiendo por aquí, también al ancho del prensatelas, y al llegar a la zona de los dientes de la cremallera vamos a coser manualmente. Esto es, vamos a avanzar con la rueda de la máquina poco a poco por encima de los dientes. Si vemos que al bajar la aguja despacito choca contra alguno de los dientes, movemos milimétricamente la tela hasta que la aguja encaje en la parte roja de la cremallera y así vamos avanzando. Y lo que hacemos es pasar varias veces por esta zona para asegurar bien esta parte. Luego seguimos cosiendo hasta el final. Retiramos los alfileres y nos vamos a la máquina. Aquí lo tenemos. Voy a rebajar un poco este margen de costura que me ha quedado más grande que el otro. Y ahora pasamos una puntada de zigzag cerradita tanto por este lado como por este otro. Hay quien prefiere hacer este remate con una cinta de bies para que quede mejor acabado por dentro. Esto ya como más te guste. Vamos ahora a hacer el fondo del neceser. Tomamos un marcador al agua y tomando como referencia el pespunte que nos ha servido para cerrar el neceser, no este filo sino el pespunte que tenemos aquí, vamos a medir sobre ese pespunte 2 centímetros y hacia este otro lado otros 2 centímetros. Y hacemos esto mismo en cada una de las esquinas de nuestro neceser. Una vez que hemos marcado las 4 esquinas, cortamos este cuadradito. Vamos a comprobar que efectivamente tenemos aquí la medida exacta para que luego el estuche no se nos quede descuadrado. Si ves que te has quedado un poquito corto, puedes hacer un pequeño rebaje, y si ves que te has pasado en una esquina, dale la medida exacta en las 4 esquinas. Con el marcador al agua voy a hacer una señal justo en este pico de aquí, en cada una de las esquinas. Seguimos con la cremallera un poquito abierta, buscamos esa marca y la hacemos coincidir con esta costura, justo ahí en el centro. La costura tenemos que vigilar que vaya hacia abajo. ¿Ves el sentido de la cremallera? Bueno, pues la costura sigue esa misma línea, va hacia abajo, y aquí colocamos o alfileres o pincitas, porque vamos a ir a la máquina a coser por aquí. Al otro lado igual, buscamos la marca azul y la hacemos coincidir con esta costura. Y al otro lado, que es el lado donde cerraría la cremallera, vamos a colocar el pequeño asa. Yo lo voy a poner de bies, pero lo puedes hacer también con la misma tela y lo vamos a doblar sobre sí mismo también. Vamos a pasar un pespunte ahora mismo por aquí. Aquí tenemos el bies cerrado y lo vamos a colocar aquí. Hacemos igual que antes, el puntito azul lo hacemos coincidir con esta costura. La costura va hacia abajo en el sentido en el que va también la cremallera, y aquí en este punto es donde hay que colocar el bies, así que lo metemos por aquí, dejamos que asome 1 centímetro más o menos para tenerlo ahí controlado, y ahí colocamos una pinza, un par de pinzas más y vamos al otro lado. Sacamos por aquí la cinta de bies vigilando que no esté retorcida por dentro y repetimos la operación. Hacemos coincidir la marca azul
con la costura hacia este lado y justo en medio la cinta de bies. Vamos a la máquina y cosemos estas 4 últimas costuras. Después de coser con un pespunte vamos a pasar una puntada de zigzag para rematar bien esta zona, o bien un trocito de bies si te apetece rematarlo mejor. A continuación rematamos con una puntada de zigzag cerradito. Y ahora volvemos del derecho. Sacamos bien las esquinitas hacia afuera. Y ahora vamos a aplicar el Eau de Coat para impermeabilizarlo. Otra opción en vez de impermeabilizarlo es hacerlo en tela laminada o en tela plastificada. También tenemos un tutorial para plastificar telas en casa y te lo voy a dejar enlazado en la casilla de información. Si aplicas este producto, lee bien las instrucciones de uso. Sobre todo el tiempo de secado que debes de dejar entre capa y capa para que la impermeabilización sea realmente eficaz. Consulta el vídeo que estás viendo en pantalla para ver detenidamente cómo utilizar este producto. Si quieres impermeabilizarlo también por dentro, deja que seque primero la capa exterior, luego lo giras del revés y das el producto por dentro del neceser. Una vez seca la primera capa, aplicamos calor con un secador. Una vez ya esté seco, podemos darle la segunda capa. Me encanta el efecto acolchado en estos proyectos pequeños de costura, ¿no te parece muy dulce? Si te ha gustado la idea de hoy, dale a me gusta y compártela con tus amigos en redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.